esta hora, Dios mío, vamos a estar ministrando tu palabra. Vamos a dar tu palabra a pesar de todas las adversidades, situaciones, conflictos, dificultades que se han levantado. Señor, tu palabra nunca se ha de acallar, sino que con poder, sabiduría, excelencia, tú la vas a seguir exponiendo a nuestras vidas. Y te ruego que tu palabra haga la obra en nosotros por la cual tú la envías. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. De ninguna manera Dios ha perdido el control. De ninguna manera. Aunque usted vea que vienen tiempos difíciles para la vida del creyente, hay una verdad y esa verdad es constante. Dios sigue teniendo el control. Amén. Y yo quisiera que tú se lo dijeses al que está a tu lado. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Si alguien no pone una cara triste en medio de los conflictos, es el Señor. Así que confía en Jehová. Confía en el Señor. Todo lo que sucede, Dios lo sabe. Nada coge a Dios por sorpresa. Nada atrapa al Señor por sorpresa. Él está en el trono. Él es todopoderoso. Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que si usted quiere darle una palabra más de adoración y alabanza y agradecimiento, dile gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Dile, yo confío en ti, Dios mío. Yo confío en ti, aunque vea la situación difícil, yo confío en ti. Yo sé que tú tienes el control sobre mi vida, el control sobre la vida de mis hermanos, el control sobre la iglesia. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Porque, claro, Dios siempre hace su voluntad. El enemigo, ¿qué es lo que busca? Entristecer al creyente. Porque la tristeza como que le pone un parón a la fe. Pero cuando hay fe, uno saca hasta en alegría en medio de la situación más lúgubre. Así que tenga fe que todo está bajo la mano del Señor. Todo está bajo el dominio del Señor. No vive alguien o muere alguien si Dios no tiene el control, si Dios no dice hasta aquí tus días. Cuando Dios dice hasta aquí tus días, hasta el más sano se va. Y cuando Dios dice, vamos a dar una vida, así la mujer sea estéril, la hace fecunda. Porque para Dios no hay nada imposible, porque Él es el dueño de todas las cosas. Así que este es el día que ha hecho Jehová. Alegrémonos, gocémonos. Amén, aleluya. Así que si me llega a hacer una ayudita, mira a tu hermano y dale una sonrisa y dile, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Aleluya. Por eso confiamos, ¿no? Y yo sé, a pesar de que nos preocupamos, que la vida de Máximo está en las manos de Dios. La vida de Agnés está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Así que descansa en el dador de la vida. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase porque este grupo de alabanza me robó unos minutos. Amén. Me robó unos minutos. Y si yo entonces
quito a usted, yo no voy a robar, yo se los voy a pedir. Usted me lo va a regalar, un regalo forzoso. Amén. No, pero no planeo extenderme mucho en la clase de hoy, porque vamos a ir por cada uno de los dones y no vamos a abarcar mucho, sino vamos a profundizar bien en la palabra. Toma un micrófono. ¿Está activado ese? Actívaselo ahí, por favor. Bueno, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad ¿de qué cosas? De dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de, ¿qué cosa? Sabiduría. Amén. Pueden sentarse. Ay, papá, ayúdame a poder transmitir a la iglesia todo el conocimiento acerca de este don. Amén. Gloria a Dios. Importante lo que dice el apóstol Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios le va a dar un poquitico de sabiduría. ¿Oh? ¿Quién dijo amén? Amén, amén, amén. Bueno, yo no diría amén a esto. No. Negativo. Porque dijo un poquitico, ¿verdad? Un poquitico de sabiduría no es lo que Dios va a dar. No. No. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no te va a decir, no, yo no te voy a dar la sabiduría porque tú dijiste amén al poquitico. No, Dios no va a ponerte reproches. No, yo no te voy a dar sabiduría porque sabrás lo que tú vas a hacer con esa sabiduría. No, yo no te voy a dar sabiduría porque tú eres un cabezón. No, porque tú... No. Dios no va a poner reproches. Dios le dice a su iglesia, si alguno tiene falta de sabiduría, y vaya que si necesitamos la sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Álceme la mano como un ejercicio. A ver, ¿cuántos necesitan esa sabiduría de parte de Dios? Bueno, el Señor te dice, pídela. Pídesela al Señor, el cual la va a dar abundante. Mira cómo es esta sabiduría. Abundante. Y sin reproche, el Señor te la va a dar. Pero Dios dice, pero pídala con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, a la onda del mar, que un día está adelante y otro día está atrás, ¿verdad? O sea que es necesario que en la búsqueda de los dones tenemos que confiar en el Señor, pedirlo con fe y no dudando. Por eso es que Pablo dice, procurad los mejores dones. ¿Cómo se procuran? Pidiéndolo al Señor con fe y no dudando. Pero siendo la sabiduría ya un don para la iglesia,
la iglesia tiene que aprender cómo opera este don para poder fluir en este don. O sea que ya como un don del Espíritu Santo para la iglesia, sabemos que podemos contar con la sabiduría para utilizar este don en el momento que sea preciso utilizarlo. ¿Y qué cosa es la palabra de sabiduría? ¿Qué cosa es la palabra de sabiduría? Yo quisiera saber, ¿alguien tiene algún concepto, alguna idea? Amén. ¿Puedes decírmelo? La palabra sabiduría es como Dios te plantea un problema, esta es una palabra de ciencia. Dios te plantea la situación que está ocurriendo a una persona. Y entonces por encima de esa situación Dios te da la solución a ese problema. O sea, tenemos una palabra bien interesante. Solución, me gustó mucho esta palabra. A ver, ¿qué más dijo? Pero el conocimiento ya es la palabra de conocimiento. ¿Ve? Pero la sabiduría, ¿por qué? Porque sabiduría sí tiene que ver con conocimiento. Pero la palabra de sabiduría, cosas futuras ya sería algo más como profecía. Un entendimiento, conocimiento, algo futuro. Bueno, cada uno tiene un concepto, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Aplicando la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la sabiduría es la manifestación del Espíritu Santo como don. Amén. Porque acuérdense que ya tenemos un don, un regalo, algo que ha sido entregado a la iglesia. Este don es la manifestación del Espíritu Santo que nos revela, voy a poner acá la palabra, nos revela de forma sobrenatural ¿qué cosa? La sabiduría suprema de Dios. Por eso me gustó mucho cada una de sus opiniones, porque sé que el Espíritu Santo obra en cada uno de ustedes. Un conocimiento de la palabra de Dios, algo sobre el futuro, ¿ven? El entendimiento, solución. O sea que cada uno tiene una semillita que les ayuda a ir dando un paso de comprensión hacia lo que es este don de palabra de sabiduría. Y como don, este don se encarga de revelar de forma sobrenatural. No es algo natural. No es que usted va a tomar libros bíblicos, la Biblia, y se lo va a aprender todo de memoria. Es imposible para el hombre memorizarse toda la Biblia. Es imposible. Quizás hay alguien que lo logre hacer, no sé, pero bien complicado es palabra por palabra memorizarse 66 libros. Amén. Pero hay cosas que no vas a encontrarlas escritas en la Biblia y necesitan una solución. Necesitan un entendimiento, un conocimiento o una guianza a la Biblia, a la palabra, para darle solución a ese problema. O una cosa que se plantea
al futuro y no sabes cómo debes proyectarte en el día de hoy. Estoy aplicando lo mismo que ustedes han dicho ahora. ¿Cómo? Solamente Dios, en su infinita sabiduría, nos lo puede dar de forma sobrenatural. ¿Para qué? Para solucionar las situaciones, algunas situaciones que se van a presentar difíciles. Pero estas situaciones van a estar por encima de la experiencia y la capacidad humana. Hay cosas que humanamente no podemos dar respuesta. Hay cosas que humanamente nuestra capacidad, aunque hayan por ahí personas que crean que se lo sabe todo, hay cosas que no saben cómo responder. Y es necesario entonces la sabiduría de Dios para, mira, ya puede borrar ya, para dar solución a este conflicto. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la palabra de sabiduría. Y vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 5, del 5 al 20. Porque ya les dije hay problemas complejos que no se pueden resolver con la experiencia y la capacidad humana. Y para estos problemas complejos es necesario la palabra de sabiduría. Léelo, hijo, del 5 al 20. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. O sea, vemos a Pedro en el concilio de Jerusalén con un conflicto. Porque Dios había llevado la salvación a los no judíos, a los gentiles, pero había un problema. Los gentiles no practicaban la ley. Los gentiles no conocían la ley. Los gentiles no estaban circuncidados. Los gentiles no practicaban las ofrendas y los diezmos. Los gentiles no guardaban los días y las fiestas. La iglesia cristiana de Jerusalén sí hacía todas estas cosas. Era su cultura, era lo que Dios le había
dado era la obediencia a la palabra que Dios había entregado a ellos. Pero cuando llega la iglesia gentil, cuando el evangelio llega a los gentiles, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles, ellos no hacían nada de esto. Y había un conflicto, porque cuando la iglesia de Jerusalén veía a la iglesia gentil no cumplir con todos los preceptos que ellos tenían que cumplir, venía la pregunta, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué ellos pueden tener estas libertades que nosotros no? Y entonces en el concilio de Jerusalén, en buen cubano, se calentó el asunto, se calentó la olla. Porque ¿cómo tú le ibas a decir a una persona? Es como que ahora yo venga donde está Delia y yo le diga, tienes que ahora no cumplir las fiestas que tú, ni el Día de las Madres, ni de los Padres, ni Navidad, ni nada de eso. Tú tienes que guardar Luna Nueva, tabernáculo, tienes que y empezar, tienes que traer y hacer sacrificio, tienes que hacer esto, tienes que tu hijo tiene que circuncidarse. Imagínese usted. La gentilidad, quizás en un corazón entregado al Señor, lo hiciera. Pero no fue eso lo que el Señor demandó de los gentiles, porque el Evangelio, la buena noticia, había traído lo que es la salvación. Y para la salvación, Dios no requería que la iglesia gentil cumpliese todas esas cosas, todos esos ritos, todas esas enseñanzas, sino que por medio de la fe en Jesucristo ellos fueran salvados, no por medio de las obras. Pero había un conflicto en la iglesia de Jerusalén, había un conflicto que en el concilio de Jerusalén no tenían respuesta. Y había que dar una respuesta. ¿Cómo vino esa respuesta? Por medio de la palabra de sabiduría. Bendito sea el Señor. Útil para resolver problemas complejos. ¿Cuál fue la respuesta? Bendito sea el Señor. Se levanta Pedro y dice: ahora, ¿por qué tentáis a Dios en el versículo 10? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, empezó la manifestación de la palabra de sabiduría. Acuérdense que es una obra sobrenatural, un problema complejo, y el Espíritu Santo activa el don y de manera sobrenatural se adquiere una sabiduría para dar una solución, una respuesta, una resolución al problema que está en auge y verdaderamente es complicado. Porque ¿cómo se iba a solucionar este asunto? Porque no podían tomar la ley y decir, se olvida la ley. No, porque Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Pero ya en Cristo Jesús ya no iba a ser necesario sacrificios, porque él había sido el sacrificio uno y eterno. O sea que los cristianos en Jerusalén ya no tenían que sacrificar, pero habían otras cosas de la ley que sí tenían que cumplir. Y creo que nosotros como la iglesia también tenemos que abrazar esa santa ley para por medio de la fe vivir en santidad para con Dios. Más no con imposición de que si no lo haces no vas a ser salvo. Porque somos salvos por gracia, no por obras. Bendito sea el Señor. Y Pedro dice,
No vamos a imponerles lo que nosotros mismos ni nuestros padres han podido cumplir. Más bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. O sea, es Dios en nosotros el que va a hacer la obra para nosotros poder llegar al reino de los cielos. Porque si tú fuiste salvo por gracia, hay una gran realidad. Si tú fuiste salvo por gracia, llegas al cielo por gracia, no por obras. Si el principio fue por gracia, regalo inmerecido, la fortaleza, el alcance, la llegada es por gracia. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Ay, ¿para qué son las obras? Para caminar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para glorificar su nombre. Para andar como Él quiere que nosotros andemos. Y cuando Pedro empezó a dar todo esto que dijeron, no solamente Pedro, sino Bernabé, Pablo, estaban ahí y el Señor empezó a manifestar por medio de la palabra de sabiduría soluciones. Nunca se me va a olvidar lo que sucedió con un hombre que necesitó palabra de sabiduría y los líderes en ese tiempo no prestaron atención al Espíritu Santo. El hombre llegó, era divorciado de un primer matrimonio y se había separado de su esposa y estaba con otra mujer de una relación de muchos años. Y cuando llega a la iglesia, en vez de primar la comprensión por el Espíritu Santo y lo que enseña la palabra de Dios, que cada uno cuando llegue a Cristo quédese así, quédese como está. No hubo sabiduría, sino que tomaron a este hombre, y yo soy testigo de eso, yo vi esa historia, se lo llevaron para un monte, y en el monte para que se orara por él, y en el monte, entre todos ellos ahí, yo vi como le decían, tú tienes que separarte de tu pareja ahora y volver con tu primera esposa. Y el hombre lo hizo. Ay, pero pastor, ¿por qué usted no dijo nada? Porque en ese momento yo no pintaba. No tenía autoridad en ese momento, la tenían otras personas. El hombre se separó de su pareja actual. Obvio, la mujer no entendía por qué. Volvió con su primera esposa, a mucho trabajo que ella tuvo que aceptarlo, para que no funcionara ese matrimonio, y hoy en día está solo. Y se hubiera quedado como entró, quizás la segunda hubiera sido salva también, hubiera entrado en el Evangelio. Pero por una mala aplicación, por necesidad de sabiduría para resolver problemas complejos. Porque la pregunta era, ¿es lícito que él deje a su actual pareja y vuelva con su primera esposa? La religión dicta que sí. Pero la misma Biblia dice que cada uno, repito el texto, quédese como entró. Lo que debía hacer, lo que debían haberle dicho era, cásate. Cásate. No estés en fornicación. Cásate. Resultado de no aplicar sabiduría, se destruyó el asunto. Otro ejemplo más, nunca se me olvida, para resolver problemas complejos, nunca se me va a olvidar cuando estábamos al frente, que el iglesia estaba al frente, y hubo un problema que apenas tocábamos el piano, se iba la luz y se disparaba
el breque. Y apretábamos y arreglábamos. Y Dios mío, ¿y esto qué está pasando aquí? Y apenas encendíamos las luces en pleno culto, ¡pum!, se iba todo. Y se iba solamente la sección de donde estaba la iglesia. Toda la casa tenía luz, menos la parte donde estaba la iglesia. ¡Qué interesante! So interesting. Y ya no sabíamos qué hacer. Y mi papá recibió una palabra de sabiduría. Dice él, hay un tornillito en el breaker. Hay un tornillito que está en el medio, chiquitico. Apriétalo. Ese es un tornillito que aprieta el plástico. No hace nada más que fijar el plástico. No tiene otra función que fijar el plástico. No tenía lógica, porque los tornillos que muerden los perritos, que aprietan los perritos, esos estaban bien. Ya habíamos toqueteado todo. Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer caso. Llegamos y el tornillito del plástico estaba suelto. Pero ¿quién le presta atención? Es al plástico. Tú eres electricista. Hace algo. Hace algo. Apretarle el plástico hace algo. Exacto. Como si quitamos el plástico y dejamos los cables puestos con los perritos. Ya es la conexión, es el plástico, no hace nada. Pero fuimos para allá y apretamos el plástico. Se le solucionó el problema. Hasta el día de hoy se solucionó el problema. Ya. Se apretó el tornillito del plástico. Ya. Lógica humana, ninguna. Sabiduría de Dios, completamente. Completamente. O sea, cuando viene la palabra de sabiduría de manera sobrenatural, amado, aunque no entendamos, mi esposa comenzó a padecer de verrugas plantales. Mi hermana, que estudió medicina, mi hermana, que también ejerce, la verruga plantar se cura. Vuelve a salir. ¿Hay algún medicamento que quite eso? Quemarlo con un ácido. Bueno, clamamos al Señor, porque eso es peligroso, porque en la ducha se baña uno sin zapato y el que entre luego se le puede contagiar. Se puede contagiar. Se pega. Y un niño chiquitico va bañándose en la ducha. Clamamos al Señor y Dios nos dijo, ay Señor, aplícale yodo. El yodo cura la verruga plantar, puede ser. Yodo. Pero pintarla con yodo. Puede ser. Bueno, tomamos y la pintamos con yodo y empezaron a desprenderse, a caerse, como que se caiga una escama, ¡pac! ¡Pac! Y le quedó el pie nuevecito, de paquete, el pie que le quedó suavecito, nuevecito. Y al día de hoy, después de años y años, mi esposa no ha padecido más, ni le ha salido nunca más. Bendito sea el Señor. No es un tratamiento, no es algo, pero escuchamos la palabra de sabiduría de parte del Señor, aplicamos lo que el Señor dijo y sucedió la obra. Créele al Señor cuando Dios te dé una respuesta de sabiduría, créele al Señor. Como esta respuesta que dio Pedro en el concilio, que dieron Pablo, que dieron Bernabé, que empezaron a hablar por palabra de sabiduría, verdaderamente, trajo la solución para este conflicto. Pero, ¿para qué más se usa la palabra de sabiduría? Para interpretar sueños y visiones. Vamos a leer Génesis 41 del 25 al 32.
Génesis capítulo 41, versículo 25 al 32. Léelo. Dice, entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hombre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Aleluya. Bueno, vimos que era útil para resolver problemas cuando se complica la cosa y necesitamos comprensión, la sabiduría de Dios para dar una respuesta, como la conversión de los gentiles, y la iglesia necesitó sabiduría para determinar cómo incluir a los gentiles en la congregación sin afectar al resto de los creyentes. Pero ahora, cuando viene un hermanito con un sueño o con una visión, yo quisiera que mi hermana Ramona contara la experiencia, el sueño, la visión que ella recibió acerca de la situación que vendría para su familia tiempo luego. ¿Puedes hacerlo? ¿Te acuerdas bien? Amén. Cuéntalo, por favor. Escuche bien este sueño. Yo llegué a un restaurante. Había un matrimonio. Llegué a un restaurante y había un matrimonio celebrando algo. Era como una cena, un almuerzo. Y yo llegué en ese momento y le dije, están celebrando. Le hablé a la muchacha. ¿Se van de misión? Ella respondió que no. Y de momento veo al muchacho que se para, pone cara triste, se para y me da la espalda. Y le dije a ella, ¿qué sucede? Dice, es que mi esposo tiene cáncer. Entonces yo le dije, pero para eso hay solución. ¿Tú crees en Dios? Y ella me dijo, nunca. Nunca he creído en Dios ni en nada. Y entonces yo le dije, debían de creer en Dios. Y ella me dijo, no sé ni cómo llegar a él. Yo le dije, orando y pidiéndole a él. De momento vi que sacaron 2 sillas blancas frente al restaurante. Y se acostaron ellos 2 y los vi con las 2 manos unidas pidiendo al Señor. Y yo les dije, están pidiendo al Señor, gloria a Dios. Y ellos siguieron como pidiendo, orando en ese momento. Y vi cómo llegaban personas alrededor de ellos, ahí llegaban personas y llegaban. Y yo decía, están pidiendo al Señor, están pidiendo a Dios. Y yo, era como una alegría, como que ellos estaban creyendo en el Señor. Y de momento vi una luz azul que bajó así y agarró a este tipo mosquitero. Agarró las 2 sillas así y yo le dije, Dios está aquí, Dios está sanando. Y vi manos levantadas y todo el mundo orando. Y en eso, entonces, Y luego, ¿usted me dijo esto? sí, Mi esposo, yo vine y hablé con el pastor y me dijo, ese es tu esposo. Yo le dije, pastor, no puede ser, y empecé a llorar. Mi esposo está sano. Dice, ese es tu esposo. Tienes que tener fuerza o te van a enfrentar de ahora en adelante. Yo le dije, pastor, no puede ser, dice así. Ten fuerza y ten fe. Porque lo que vas a pasar ahora es fuerte. Ya, entonces.
entonces yo seguía pidiéndole al Señor que me diera fuerza para enfrentar este problema. Yo no le conté nada a él. Solamente le decía, vamos a hacerte un chequeo, vamos para el hospital, y no quería. Y siempre yo con lo que el pastor me dijo, lo tenía en la mente. Entonces, nada, seguí orando y pidiéndole al Señor. De ahí se me presentó el problema de mi hermana, me tuve que ir. Él seguía viniendo aquí a la iglesia después y me escribía para allá. Sé que estoy sanado por el Señor porque me pidieron sanidad y lo sentí. Y a cada rato me escribía para allá y me decía unas cuantas cosas, pero no sabíamos el problema que tenía. Y ya después que vinieron los vómitos, todo lo que él se presentó, que fuimos para el hospital, ya que todo fue su operación, que todo el mundo aquí lo conoce. Fue una operación de urgencia y ese día se quedó mi hijo, después yo vine y tenía que mandar unas cosas para allá. El pastor va a mi casa y me dice, te voy a disfrutar lo que tú me dijiste un día, y empezó a decir, tú recuerdas aquel sueño que tú hiciste, y le dije, sí, pastor. Y me dijo, tú viste la pareja que estaba ahí no creía en Dios, y tú por fe le dijiste que debían de creer en Él. Cuando sacaron las dos sillas que se pusieron, viste que empezó todas las personas a unirse donde está esa pareja. Le dije, sí, pastor, dice, ese es todo el mundo que está orando por tu esposo. Estamos en cadena de oración por tu esposo. Le digo, gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. Y me dijo, pero, ¿viste el final que tiene? Digo, ¿cuál, pastor? Dice, tú no viste una luz azul que agarró las dos sillas. Y dijiste, Dios está aquí, Dios lo está sanando. Dios te lo va a sanar. Dios te lo va a sanar, y ahí tienes la interpretación del sueño, de la sabiduría de nuestro Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. ¿Cómo tú le dabas respuesta a un sueño así? Se necesita una palabra de sabiduría para poder interpretar los sueños y las visiones. A veces uno recibe un sueño, una visión de parte del Señor y no lo entiende. Entonces, lo recomendable es lo que enseña la palabra cuando el faraón cita a Josué y le dice, vi tantas vacas gordas, luego vacas flacas, espigas llenas, espigas ¿Cómo Josué interpretaba eso? José dijo, la interpretación viene de Jehová. Por lo tanto, lo que José recibió fue una palabra de sabiduría para interpretar. Mientras escuchaba el sueño, él iba recibiendo sobrenaturalmente el significado. Amén. Por lo tanto, cuando usted reciba un sueño y usted sienta que es de parte del Señor y no lo entienda, no busque interpretación, porque por ahí hay errores para la interpretación de sueños, que si con libros que hasta se proclaman ser cristianos, que si sueñas con un conejo significa esto, que si sueñas con un caballo significa lo otro, que si en tus sueños tú ves esto significa aquella cosa. Eso es brujería, hermano. Eso es brujería, eso es como tirar las cartas y cuántas cosas que el Señor reprenda. Cuando usted sueñe, el sueño que usted tenga, y sienta que es de parte del Señor, porque hay sueños que usted sueña y sabe que es arroz con frijoles, pero hay sueños que lo dejan a usted ahí. Dice, Dios mío, esto me ha dejado marcado este sueño. Y si el sueño se repite, óigame, corra a la presencia del Señor. Doble su rodilla. Dios mío, dame la interpretación del sueño. Dame la interpretación de la visión. Dame la interpretación. No interprete usted, sino clame y reciba la interpretación que conforme a lo que Dios le diga, como le dijo José al faraón, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez.
Hasta ahí estaba la interpretación, no. Y siguió la palabra de sabiduría. Busque a alguien. José nos estaba contando en ese busque a alguien. José no sabía que estaba hablando el plan que Dios tenía para él. Busque a alguien que sea buen administrador para que se encargue de esto. Y ahí, por la gracia de Dios, José le es dado el título de Sacnac Panea, de gobernador por debajo del faraón, para administrar los bienes de la tierra de Egipto. Y por causa de este siervo de Dios sobrevivió la nación. Cosas misteriosas del Señor. La hizo sobrevivir para luego permitir que Israel fuera apresado por más de 400 años. Y todo esto tiene una enseñanza. Y en otro momento sería bueno aprovecharla para hablar de esos propósitos de Dios, que cuando Dios hace obras y tú dices, Dios mío, ¿y por qué permites esto? Y todo es para Él glorificar su nombre de una manera mayor. Bueno, útil para interpretar sueños. Daniel también tuvo en el capítulo 2, versículo del 36 al 45, también tuvo una situación por la cual se requirió interpretación. O cuando Pedro le bajan el lienzo y ve todos los animales inmundos y él dijo, Señor, no, yo no pondré en mi boca cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que Jehová ha santificado. Y esto era hablando de que Pedro podía comer puerquito y eso. No, vino la palabra de sabiduría para dar la interpretación de la visión. ¿Cuál era? Que los gentiles se iban a convertir. Y cuando se convirtió los gentiles, fue la primera útil para resolver problemas, el problema del concilio. No digo yo si Pedro iba a hablar. Tenía la palabra de sabiduría, había recibido la guianza de parte del Señor. Pero a veces vienen hermanos a la iglesia y hacen preguntas difíciles. ¿No le han hecho a usted una pregunta difícil que no ha sabido cómo responder? Pastor, yo vengo de los testigos de Jehová. Pero ya yo me bauticé en aguas. Y la Biblia dice que es un solo bautismo. Y cuando yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tengo que volverme a bautizar aquí? ¿Cómo usted responde a eso? A ver. No, yo no soy pastor, yo no debo responder, jaja, me fui por la fácil. A ver, ¿cómo usted, si usted fuera el pastor, ¿cómo usted le respondería a eso? Ahora dice que es un solo bautismo. Sí, lo bautizaría. Ahí está, por ahí está, por ahí está. Arisbel lo bautizaría. Pero él dice, me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pero una hace falsa doctrina. O sea, bueno, pero ahora mismo, viste, con esta pregunta, como se enredó la pita. Sí, no sé. Como con mucha sabiduría me hizo uno ahí. ¿Qué hacemos para responder eso? Una palabra de sabiduría para responder una pregunta difícil. O como alguien le fue al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, del 15 al 22. Es lícito que demos tributo al César o a Dios. ¿Cómo tú respondes eso? Le hicieron esa pregunta para tentarle a ver si se metía en conflicto político o en conflicto. Una respuesta sola hacía o que Jesús terminara preso o terminara muerto por el mismo concilio de Jerusalén por causa de Caifás.
O sea que había que ver qué respuesta se le daba. Porque hay personas que vienen a hacerte preguntas capciosas para confundir a los creyentes. O porque tienen verdaderamente la duda y necesitan esa solución. Por lo tanto, no te apresures a dar respuesta. Más bien, sabio sería decirle, permíteme orar al Señor. Porque como tú no eres Jesucristo, porque si tú fueras Jesucristo, eres Dios de sabiduría. Pero como tú no lo eres, tú tienes, mi respuesta para ti ahora es, déjame orar. Mira, te invito a que trabajes conmigo, vas a estar ganando esto. Solamente es de lunes a viernes, sábados y domingos lo tienes libre para que hagas lo que tú quieras. Y no te apresures en decir que sí. Vamos a preguntar a Daniel, ¿cómo se multiplicaron? O vienen ¿y cómo hubo cuando Adán y Eva salen? ¿Cómo es que habían gentes en la tierra si nada más era Caín y Abel? ¿Cómo? ¿Y con quién se casó Caín? Bueno, ¿cómo tú respondes esa pregunta? Sabiduría. Sabiduría. Hay que orar a Dios. Palabra de sabiduría. Pero hay momentos que no te da tiempo orar a Dios. Cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César o a Dios? A ver, ¿qué es lícito? Jesús no podía decir, mañana vengo, déjame orar. En ese momento precisaba una respuesta. Y la sabiduría como don sobrenatural, Dios la pone, porque cuando el Señor dijo que el Espíritu Santo pondría en tu boca, cuando se te demandara, el Espíritu Santo iba a hacerlo, ¿verdad? Es una promesa que tenemos como creyentes. Y Jesús dijo, ¿de quién es la carga que ustedes ven en esta moneda? Ahí está la respuesta, del César. Pues dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se solucionó el problema. Viene, me tengo que bautizar. Bueno, vamos a buscar sabiduría de parte del Señor. Los que se habían bautizado en el bautismo de Juan, ¿no se bautizaron luego en el nombre de Jesús? ¿No sabías tú que si vienes de esta secta falsa, te bautizaste, te bañaste más bien en el concepto de una señora llamada Elena de White? Arrepiéntete y cree en el Evangelio y se bautiza en el nombre de Jesús. Porque Jesús para ellos es el arcángel Miguel, pero para nosotros es Dios Todopoderoso, porque lo dice la palabra. Entonces, se aplica la sabiduría correspondientemente. A Dios vaya dando la respuesta. Amén. Pero también llega un momento difícil en que sucede algo, como que se fue la luz y hacía falta apretar el plastiquito. Amén. Un problema y es necesario una palabra de sabiduría para obrar en el momento difícil. Y el profeta Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 2 del 19 al 22 y en el capítulo 4 del 38 al 41, hay dos situaciones en que se manifiestan y es importante dar una solución ya. Hay una olla, se está hirviendo unas calabazas, pero las calabazas parece que estaban infestadas con algo. Y de repente dicen, hay muerte en la olla, muerte en la olla. Y Eliseo viene y por medio de una palabra de sabiduría da la solución. Porque recibe del Señor tomar harina y echarla en la olla. Si una olla tiene alguna cosa que afecta a la salud, la harina lo arregla. Médicamente pregunto, apoyándome en mis médicos acá, la harina no tiene ningún efecto. Aumenta la acidez solamente, no hace nada, no. Bueno, esa fue la solución que el Señor le dio al profeta y tomó harina, la echó en la olla y se acabó el problema.
O sea que a veces viene la palabra de sabiduría para darte la solución para obrar en un momento difícil. Bendito sea el Señor. Y esto, al menos yo particularmente, como me apoyo yo en esto. Porque a veces yo no sé hacer las cosas. Pero hay que hacer las cosas. Como hombre de la casa hay que hacer las cosas. Y antes de hacer las cosas, yo clamo al Señor: Padre, dame sabiduría. Ayúdame a hacerlo porque yo no sé. Ayúdame a hacerlo porque yo no sé. Y yo no sé cómo sucede, pero empiezo a saber cómo se hace. Empiezo a saber cómo se hace. Óigame. Y queda bien. Pero me ha pasado que cuando yo lo hago, me gusta como quedó y todo. Pero me quedo con la duda. Lo habré hecho bien. Y luego le pregunto a los que saben más. Y cuando lo hacen, no me gusta cómo quedó. Me gustaba más como había sucedido, como lo había hecho. Porque cuando Dios te da y tú ves que funciona, no busques la sabiduría de hombre. Por experiencia se lo digo, no busques la sabiduría de hombre. Confía en el Señor. Confía en Dios y Dios hará. Amén. Vamos a terminar aquí ahora. La palabra de sabiduría es la revelación de forma sobrenatural de la sabiduría suprema de Dios. Útil para solucionar situaciones. ¿Cuáles son? Resolver problemas complejos, interpretación de sueños y visiones, responder preguntas difíciles y útil para obrar en los momentos difíciles. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a clamar al Señor por esa sabiduría. ¿Alguien tiene falta de sabiduría? ¿Alguien quiere pedirla? Aleluya. Vamos a pedirle entonces al Señor. Gloria a Dios. Vamos a pedirle entonces al Señor. Mira, pídela para tu trabajo. Pídela para el ministerio. Pídela para tratar con tu familia. Pídela para tratar con tus vecinos. Pídesela al Señor. Vamos a alzar las manos. Vamos a alzar las manos. Pídela, 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 pídela. Pero pídela con fe. Pídela con fe. No te creas el que más tú sabes. Pídele. Dile: Señor, yo necesito tu sabiduría. Dile: yo necesito tu sabiduría. Dile: te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Necesito tu sabiduría. Dile: necesito tu sabiduría. Dile: Dios mío, yo necesito tu sabiduría, Señor, para el ministerio al que me has llamado. Necesito tu sabiduría para mi trabajo, para tratar con mi familia, para tratar en mi casa. Dile: necesito tu sabiduría para tratar con mis trabajadores, para tratar con el público. Dame sabiduría. Pero también dile: dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Oh, dame sabiduría, Señor, para enfrentar esta situación que estoy viviendo. Dame sabiduría para comprender, Dios mío, tu trato conmigo, para entender los tiempos. Dame sabiduría, Señor. Clámale al Señor, clámale al Señor. Dile: dame sabiduría, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, dale sabiduría a tu iglesia. Para que sepan, Señor, cómo educar a sus hijos. Cómo hablar. Cómo
cómo conducirse, cómo moverse, sabiduría en el pensamiento, sabiduría en las conversaciones, en las palabras, sabiduría en sus prédicas, Dios mío. Dale sabiduría, danos sabiduría. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile gracias, 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 gracias. Dile gracias, gracias, gracias. Por ese don de sabiduría. Dile gracias. Gracias, Señor. Oh, Macaya, Nazarababa, y quiere Saraba, quiere Teresa. Gracias, Señor, aleluya. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.